especificar de dónde emana, quién manda realmente Estados Unidos, qué es lo que hace esa gente que gobierna Estados Unidos, quiénes son, por qué el temor de los intelectuales de señalar a esa gente. En esto no te señalo a ti porque es otra cosa, me refiero a los de aquí. Aquí no se menciona absolutamente nada de los verdaderos responsables de las miserias que hay en este mundo. Y todo se debe a los conocimientos, a la falta de información, a la mala educación. Y sobre eso voy a comentar algo de lo que Daniel Stulin dice en su famoso libro La verdadera historia del Club Bilderberg. Y ese nombre Bilderberg es un club el que la gente no debe de olvidarlo y debemos de empezar a escudriñarlo y a conocerlo ya, porque es uno de los grandes poderes de los Estados Unidos con el Consejo de Relaciones Exteriores y el otro no recuerdo, que son los que están gobernando el mundo. Ellos gobiernan desde las Naciones Unidas, allá le llaman Congreso, el Congreso de los Estados Unidos, el Pentágono, ellos mandan todo y es un grupo de personas. ¿Quiénes son esas personas? Eso lo debe de conocer el mundo por su nombre. Entonces, hablando de la educación y hablando de lo que dice Martí, y decía yo que hasta cierto punto lo que dice Martí es cierto. Los pueblos se dan los gobiernos que se merecen, puesto que los pueblos los eligen, y si no les parece los votan. Pero ahí viene la escasez de conocimientos de cómo hacer eso. Las leyes los amarran, y el punto que nosotros tenemos que entenderlo, conocerlo y divulgarlo. Lo de Martí podría ser aplicable cuando hablamos de un pueblo debidamente informado, educado políticamente, y eso no existe en nuestro país. Nos hemos educado políticamente en las manifestaciones, en las luchas sindicales, en las huelgas, que es bastante y es una escuela, pero eso no es una educación política integral, que es lo que nosotros necesitamos. Pero esa educación política, la que le han vedado a las masas, los políticos y los gobiernos, han conseguido bajar el coeficiente intelectual de la población gracias a la reducción de la calidad de la enseñanza, que en El Salvador, por ejemplo, redujeron la calidad de enseñanza porque saben que en cuanto mejor sea el nivel intelectual de los pueblos, menor es su capacidad de resistencia al sistema que los oprime. Eso es tan cierto como que nosotros lo estamos viviendo ahora. Para conseguir esto no solo han manipulado a los colegios y a las empresas, sino que se han apoyado en su arma más letal, la televisión y sus programas basura, como las novelas, por ejemplo, para alejar a la población de situaciones estimulantes y conseguir así adormecerla, y así nos tienen adormecidos. Ahora con los celulares. Ese es el deporte favorito ahora de los niños salvadoreños, el celular. El objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión mediante un mercado único, globalizado. Las grandes transnacionales, por ejemplo, o lo que ahora le llamamos el supercapitalismo, controlado por un gobierno mundial único. Aquí es donde tenemos que saber y decirle al pueblo quiénes son con nombre y apellido los que están haciendo los que tienen en mente este proyecto y de dónde viene. Esto es vigilado por un ejército unido mundial, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por población controlada mediante microfilm. Esto podríamos estar hablando ahora de los cupones, donde tiene toda la dirección nuestra, cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y la supervivencia, trabajar, comprar, procrear, dormir. Esto, lo que tú decías, ¿verdad? Las huelgas que se están dando y todo.
todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Y aquí entra la base norteamericana que con el Frente y Arena han instalado en El Salvador. Cuando usted comprenda lo que ocurre, comenzará a entender que mucha gente importante, gente que a la que cree, que admira, a la que busca para que lo guíe y a la que intenta apoyar, gente que usted creía que trabajaba para nosotros a favor de la libertad, los líderes elegidos democráticamente, los comisarios europeos no elegidos por el pueblo o elegidos por el pueblo, las ONG, la prensa, de lo que hablabas tú, todos los que deberían proteger celosamente nuestra libertad en realidad trabajan para ellos. ¿Quiénes son ellos? Ese es el punto y eso es lo que vamos a ir aclarando poco a poco, a favor de intereses que poco tienen que ver con la libertad. Un director del Instituto de Relaciones Raciales, parece que es hindú por el apellido, Sivanandan, fíjese es el apellido, dice: la globalización ha establecido un sistema económico monolítico. Ahí está hablando él, en otras palabras, del supercapitalismo. El 11 de septiembre amenaza con engendrar una cultura política. Ahí está hablando él de la cultura del terror, la cultura del miedo, lo que a nosotros nos está imponiendo el Frente con Arena en estos momentos y en este país. En El Salvador, agrego yo, están cultivando la cultura del terror porque la explotación económica solo es posible bajo condiciones de subordinación de los sujetos. Y esto tiene que ver con la educación, el espectáculo, la libertad y el arte, la literatura, y el arte, como espacios de relaciones de clase y lucha de clases ligada al imperio. Otra cosa, ¿qué es el imperio? ¿Y qué es la lucha de clases? Para el Frente la lucha de clases ya no existe. Y es lógico para ellos, como gobierno, la lucha de clases ya no existe, ni le conviene mencionarla. Sin embargo, lo que pasa en El Salvador es lucha de clases. En eso estamos ahora. Y al hablar de la izquierda, estamos hablando de una izquierda corrupta, corrompida, y hablo de la izquierda internacional, y hablo de la dirigencia de la izquierda internacional, porque la izquierda revolucionaria somos nosotros, los estudiantes, los muertos de hambre, los motoristas, todo el proletariado. Esa es la verdadera izquierda. Entonces, por ejemplo, Cardoso, es presidente de Brasil, comenzó el desmantelamiento del edificio económico nacional estatista, vendiendo las empresas públicas en cantidades verdaderamente de ganga. Y ese proceso lo siguió un izquierdista que nosotros creíamos que era izquierdista, que es Lula. Entonces los trabajadores tenemos una esperanza, quizás la única y quizás la última en este mundo, que era de lo que yo iba a hablar, pero cambié la cuestión, que son los sindicatos. Sin los sindicatos, El Salvador, y quizás el mundo entero, me atrevería a decir, no va a tener alternativa ya para nada. ¿Por qué digo esto? Porque los sindicatos son los que manejan la industria. Los sindicatos pueden manejar la banca, me refiero a la gente que trabaja. Y estos pueden y deben organizar al pueblo. En estos momentos los sindicatos tienen una bandera de lucha tremenda, terrible, para demostrarle al gobierno que los pueblos mandan y que los trabajadores van cualquier día a luchar, ya no por miseria, sino por el poder. Y es el asunto de que el gobierno quiere
robarle, digo la palabra robarle dura porque lo está diciendo la prensa, robarle 4.500 millones de dólares a las pensiones y decirles, miren, vamos a ocupar este dinero y allá cuando ustedes se jubilen les vamos a dar una pensión universal de unos $100. Pero cuando se gasten ese dinero, ellos ya no son gobierno, ellos ya van a ser los nuevos millonarios, la nueva oligarquía, los nuevos irresponsables y los que también tal vez van a estar como están otros expresidentes ahora, que podrían estar tras las rejas. Ese es un punto de vista, pues, partiendo de que lo más importante en estos momentos es despertar al pueblo. Perfecto. Y ahí creo que ahí estamos bastante de acuerdo y rescatando algunos puntos. Quisiera ver entonces, cuando se habla de lo de educar, de educación, de concientizar, de politizar a este pueblo salvadoreño, y mencionamos también el aspecto del trabajador organizado, que es a través pues del único instrumento que le queda al trabajador, que es el sindicato. Y ahí sí creo que inclusive la misma realidad de algunos países nos puede confirmar que al hacer ese análisis que solamente los trabajadores organizados podrían resolver situaciones como la de El Salvador, sí se hace eco en muchos lugares. Por ejemplo, en la Europa nórdica, por decir algo, Suecia, Suiza, Dinamarca, todos esos países, inclusive Alemania tiene el trabajador más productivo del mundo. El trabajador alemán es el trabajador más efectivo y más productivo de cualquier otro trabajador del mundo. Ahora, al analizar bien el porqué, llega usted a la conclusión que es el que trabaja menos. El trabajador alemán trabaja menos que cualquier otro trabajador en el mundo. Trabaja menos. Tienen por ley aproximadamente 3-4 meses de vacaciones al año. Tienen toditas las prestaciones. Cuando se va a realizar alguna medida de cualquier carácter económico del gobierno, el porcentaje va de 50% y 50% entre el sindicato y el gobierno. No se puede hacer absolutamente nada sin la aprobación de los sindicatos. Eso es solo para mencionar un punto, ¿no? Que se habla mucho de que tal vez el que trabaja más es más productivo. Eso pues no tiene una lógica en la realidad. Entonces, partiendo de eso, quizás se generan más preguntas. Por eso es que al principio dijimos que esto es como una universidad para nuestra gente que está dentro de El Salvador y afuera de El Salvador, que nos va a servir hasta cierto punto como fuente de información y de análisis para que vengan a consultar lo que aquí hemos estado hablando. Y se menciona eso del sindicato, entonces ahí genera la pregunta. En El Salvador en estos momentos, y hay que ser pues objetivos y realistas para que nuestra gente vea qué posibilidades hay. Y cualquiera de los dos, en El Salvador en estos momentos, de cara al 2018, al 2019, sí se está considerando esa coyuntura. Hay posibilidades reales de que la estructura política se cambie y que no se le deje el poder a estos dos grupos, a estos dos sectores, a estos dos élites, como querramos llamarle, FMLN y Arena, que ahorita, si fueran a las elecciones, ninguno sacaría más del 15% o 20%. Estamos hablando de que tengan ellos monopolizado un 30%, o digamos un 40% del electorado. La pregunta es, para el 2018-2019, ¿el pueblo salvadoreño tiene esperanzas de que surja una fuerza política que represente al pueblo salvadoreño y a ese 60% del pueblo que hasta estos momentos ya está prácticamente no está conforme ni con el FMLN ni con Arena? Bueno, la pregunta se extendió siempre, pero retrocediendo por lo que dijiste primero de Alemania, tal vez hay que dar a conocer
que el 2 de octubre